El día que descubrimos que éramos el experimento no hubo sirenas ni pantallas rojas. Hubo silencio. Un silencio tan pulido que parecía recién lavado, como la mañana después de una tormenta larga. Yo estaba en la sala de observación, oliendo el metal tibio de los instrumentos y el café viejo que alguien había dejado enfriarse por puro hábito humano, cuando la imagen se acomodó sola, sin órdenes, como si también ella quisiera hablar. Desde aquí, la tierra se ve azul con cicatrices. No las cicatrices épicas de los manuales, sino las pequeñas, las que duelen al rozar las costas mordedadas, ríos cansados, ciudades que respiran con dificultad. Mi trabajo, si es que todavía se puede llamar así, consiste en mirar y escribir. Periodismo le dicen, investigativo, agregan, para darse coraje. Yo lo practico como se practica la memoria, con cuidado, con culpa, con una ternura que no siempre admito. La civilización a la que pertenezco nació mucho después de ustedes. Aprendimos a viajar en el tiempo como quien aprende a cocinar lento, con paciencia y sin fuegos artificiales. Descubrimos que observar el pasado no lo cambia, pero sí nos cambia a nosotros. Y aún así, decidimos observar. Diseñamos el protocolo Tierra como un experimento de larga duración. No para juzgar, decíamos en las reuniones, sino para comprender. Esa palabra siempre nos salva cuando no sabemos qué hacer. Recuerdo la primera transmisión estable. La sala olía a ozono y a madera vieja. La madera es un capricho. Nos gusta rodearnos de cosas que envejecen, para no olvidar que también lo hacemos. En la pantalla apareció una cocina cualquiera. Una mujer mayor de 45 años cortaba pan. El sonido del cuchillo contra la tabla tenía un ritmo doméstico, casi musical. Afuera, un perro ladraba con la convicción de quien cree proteger el mundo. Nadie habló, alguien respiró hondo. Yo anoté. El experimento empieza en la cocina. Nos dijeron que miráramos indicadores. Clima, economía, conflictos. Hermanos, manos que temblaban apenas, manos que sostenían tazas, manos que escribían listas. El periodismo me enseñó que la verdad se esconde en los detalles que nadie pide. El experimento nos enseñó que la humanidad no es una variable, es una colección de gestos. Mi editora se me acercó, tenía el cabello plateado y la sonrisa cansada de quien ya vio demasiados finales de temporada. Dijo sin mirarme que no nos involucráramos emocionalmente, que observáramos como científicos. Yo asentí y escribí lo contrario, porque había un olor a sopa en la pantalla, y ese olor atravesó la sala como una carta vieja, porque alguien en algún lugar estaba soplando una cuchara para no quemarse, y ese gesto sobrevivió a guerras, a modas, a discursos. El primer giro del experimento llegó sin avisar. Estábamos siguiendo un noticiero local. El presentador hablaba de mercados y de promesas rotas, con esa voz que intenta sonar firme mientras se hunde. De pronto la transmisión se cortó en pantalla negra. Ruido blanco en la sala. Alguien maldijo en voz baja. Yo pensé en ustedes, en esa costumbre de seguir hablando aun cuando nadie escucha. El sistema se recompuso y apareció un plano fijo de una plaza. Bancos vacíos en hojas secas, un anciano sentado mirando palomas. El sonido del viento era tan real que sentí frío. Ese anciano levantó la cabeza y miró directo a la cámara. No podía vernos. Lo sabíamos, pero algo en su mirada atravesó siglos. Pensé en mi padre, en su manera de contar historias que no cerraban del todo. Pensé en el tiempo como una cinta que se rebobina sola cuando nadie la vigila. Anoté, el experimento nos observa a nosotros. Los comités debatieron durante días. Algunos querían cerrar el protocolo, otros pedían más datos. Yo propuse una crónica, no una tesis, una historia. Me dijeron que el público objetivo eran mayores de 45, que buscara contexto, que fuera claro. Sonreían. A esa edad, uno ya sabe que la claridad no siempre ilumina, a veces encandila. Preferí la penumbra honesta. Volví a la sala cuando todos se fueron. El café seguía frío. En la pantalla, la tierra giraba despacio, como quien no quiere llegar al final. Me acerqué lo suficiente como para escuchar, o creer que escuchaba, el murmullo de millones de vidas superpuestas. Me prometí no olvidar que detrás de cada gráfico hay una cocina, una plaza, una mano. El experimento recién empezaba, y yo, sin darme cuenta, ya estaba involucrado hasta los huesos. La segunda etapa del experimento coincidió con algo que en nuestros archivos llamamos la era del cansancio. No fue un colapso súbito ni una explosión espectacular. Fue más bien un desgaste, como cuando una rodilla avisa en silencio que ya no es la de antes. Desde la sala de observación, el planeta emitía un murmullo grave, una mezcla de noticias repetidas y respiraciones contenidas. Yo afiné el oído. El periodismo, cuando envejece bien, se vuelve escucha. Decidimos seguir a un grupo reducido de historias. No líderes, no celebridades, son personas en un mecánico que abría su taller antes del amanecer
y cerraba cuando el cielo ya no ofrecía respuestas. Una maestra que corregía cuadernos con una radio vieja de fondo, donde las voces prometían futuros que nunca llegaban a horario. Una enfermera que aprendió a sonreír con los ojos cuando la boca ya no alcanzaba. Cada escena traía olores distintos, grasa, tiza, desinfectante. Y una constante que atravesaba todo la sensación de estar sosteniendo algo frágil, sin manual de instrucciones. Mi editora volvió a advertirme. Dijo que el comité notaba una deriva subjetiva en mis informes, que mis textos parecían cartas. Yo le respondí que toda investigación profunda termina siendo una carta dirigida a alguien que quizá no la lea nunca. No se rió. Ann tomó nota. El silencio entre nosotros fue respetuoso, como esos silencios largos que aparecen después de los 45, cuando ya no hace falta rellenar todo con palabras. El primer indicio de que el experimento había cambiado de sentido apareció una noche. La sala estaba casi vacía. Las luces tenues dejaban sombras alargadas, y el zumbido de los equipos sonaba como un insecto persistente. En la pantalla, una ciudad dormía mal. De pronto una interferencia no era técnica, era humana. Un mensaje apareció, torpe, incompleto, como escrito con la mano equivocada. No pedía ayuda. Preguntaba si alguien estaba mirando. Los técnicos hablaron de coincidencia estadística. Los filósofos hablaron de paradoja temporal. Yo sentí un nudo antiguo en el estómago. Pensé en todas las veces que uno habla al vacío, esperando que del otro lado alguien asienta. Decidimos no responder. El protocolo era claro. Observación sin contacto. Aún así, esa pregunta quedó flotando en la sala durante días, como olor a humo que se pega a la ropa. A partir de entonces empecé a notar algo más en pequeñas variaciones. Personas que se detenían a mirar el cielo sin razón aparente. Conversaciones que derivaban hacia temas que no estaban en agenda. Un hombre mayor que decía sentir que alguien lo estaba escuchando, y no con miedo, sino con una especie de alivio tardío. Anoté cada caso con rigor, fechas, contextos, emociones. El periodismo también sabe registrar lo inexplicable sin burlarse. Hubo un giro inesperado cuando uno de los nuestros pidió ver la Tierra sin filtros, sin capas de datos, sin análisis predictivos, solo imagen y sonido crudo. Al principio el comité se resistió. Demasiado ruido, dijeron, demasiada emoción. Al final accedieron. A la sala se llenó, apagamos las luces, y entonces pasó algo que no estaba en ningún modelo. Escuchamos risas reales, no enlatada. Una carcajada que estalló en una cocina mientras alguien contaba una anécdota vieja por enésima vez. Vimos un abrazo torpe en una estación, de esos que duran un segundo más de lo socialmente aceptable. Vimos lágrimas, sí, pero también vimos la insistencia de seguir. La humanidad no era eficiente, ni elegante, ni predecible. Sentí vergüenza, no por observar, sino por haber reducido todo a un experimento. Me acordé de mis primeros años, cuando creía que la objetividad era una armadura. Con el tiempo entendí que es más bien una brújula, y que a veces apunta hacia adentro. Escribí un informe que no pasó por ningún comité. Lo guardé para mí. Decía que quizás el experimento no medía a la Tierra, sino nuestra capacidad de no olvidarla. Esa noche, antes de irme, volví a ver el mensaje. La pregunta seguía ahí, suspendida. Alguien, en algún lugar del pasado, seguía preguntando si alguien estaba mirando. Apagué la pantalla con cuidado, como quien tapa a un niño que duerme mal. El experimento avanzaba, y yo empezaba a sospechar que el resultado no iba a ser un dato, sino una decisión. La tercera fase del experimento empezó con una grieta institucional, que es una forma elegante de decir que dejamos de estar de acuerdo. El comité se dividió en dos grupos que jamás se autodenominaron bandos, porque a cierta altura de la vida uno aprende que ponerle nombre a un conflicto lo vuelve más real. Estaban quienes defendían la pureza del protocolo, la distancia, el vidrio entre el ojo y el mundo. Y estábamos quienes, sin decirlo en voz alta, ya habíamos cruzado ese vidrio con los recuerdos. Se decidió auditar todo, mis informes incluidos. Un grupo de analistas revisó adjetivos, metáforas, silencios. El olor a café volvió a ser protagonista, esta vez más amargo. Yo asistía a las reuniones con la serenidad que da saber que uno ya perdió algo y ganó otra cosa. Me preguntaron por qué hablaba de cansancio o por qué insistía en manos y cocinas. Respondí que los datos explican, pero las manos convencen. No quedó en actas, pero alguien levantó la vista y asintió. Mientras tanto, la Tierra seguía. No esperó nuestro veredicto. Hubo incendios que tiñeron el aire de naranja y lluvias que parecían no recordar cuándo parar. Hubo elecciones, despedidas, cumpleaños celebrados con tortas pequeñas y velas que costaba encender. Seguimos a una mujer que cumplía 50 años y se regalaba una caminata sola. El sonido de sus pasos sobre la vereda húmeda marcaba un ritmo íntimo. Pensaba en todo lo que no hizo y en lo que todavía podía. El futuro, incluso cuando duele, siempre encuentra una rendija. El giro más inesperado llegó desde dentro. Un técnico joven, de esos que todavía creen que todo es reversible,
Se acercó una noche y me habló sin rodeos. Dijo que había encontrado patrones en las interferencias. No mensajes claros, sino intentos, como si la humanidad, sin saberlo, estuviera afinando una frecuencia. No para hablar con nosotros, sino para hablar consigo misma sabiendo que alguien escuchaba. Me pidió que lo acompañara a la sala secundaria. Allí, en una pantalla pequeña y sin ceremonia, vimos fragmentos. Un hombre mayor grabando un mensaje para nadie en particular. Una mujer leyendo un diario viejo y hablándole a la foto de su madre. Un grupo de amigos brindando por los que ya no estaban. No había épica. Había persistencia. El técnico dijo que eso no estaba en los modelos. Yo pensé que los modelos nunca envejecen, y por eso no entienden. El comité reaccionó con urgencia. Se habló de riesgo de contaminación temporal y de efecto espejo. De responsabilidad ética. Alguien dijo que observar era ya una forma de intervenir. Hubo un silencio largo. En ese silencio, sentí el peso de todas las miradas que habíamos recogido. Miradas que no pedían salvación, pedían compañía. La palabra experimento empezó a quedarnos grande, como un traje heredado. Propusieron cerrar el protocolo y apagar las salas, archivar la Tierra como caso de estudio completo. La votación se acercaba. Yo sabía que no tenía voto, pero sí una última crónica. Pedí la palabra, no leí datos. Conté una escena. La de un hombre de más de 45 arreglando una radio que ya nadie usaba. La limpiaba con paciencia, hablándole como se le habla a un animal viejo. Cuando por fin sonó, sonrió con una mezcla de triunfo y melancolía. Dije que en ese gesto había más futuro que en cualquier proyección. No sé si fue mi relato o el cansancio acumulado, pero la decisión se postergó. Se nos dio tiempo. Tiempo, esa materia prima que siempre creemos controlar hasta que nos controla ella. En esos días, la pregunta volvió a aparecer en la pantalla. Si alguien estaba mirando, esta vez acompañada de algo nuevo, un agradecimiento anticipado. La noche antes de la votación mi quit solo. Apagué casi todas luces, dejé la Tierra en pantalla completa. Pensé en ustedes, en quienes habían llegado a una edad donde el pasado pesa pero también sostiene. Pensé en lo que significa ser observado no como objeto, sino como relato. Por primera vez, no escribí nada y me limité a mirar, y a sentir que, de alguna manera imposible y precisa, la distancia se había reducido a un parpadeo. La decisión final no llegó como un trueno ni como una revelación luminosa. Llegó como llegan las verdades importantes cuando ya se vivió lo suficiente, en voz baja, sin apuro, casi pidiendo permiso. La sala estaba llena, pero nadie parecía tener ganas de ocupar demasiado espacio. El techo proyectaba un cielo neutro, programado para no distraer, aunque a esa altura ya sabíamos que no hay cielo que no diga algo. El protocolo Tierra no se cerró. Tampoco continuó intacto Mutón. Abandonamos oficialmente la palabra experimento, que empezó a resultarnos incómoda como una prenda heredada que ya no encaja. Pasamos a llamarlo registro vivo, no porque sonara mejor, sino porque era más honesto. Habíamos dejado de observar un objeto de estudio. Estábamos acompañando una historia. Al salir de la votación sentí algo parecido a cuando uno acepta que cierta versión de sí mismo ya no vuelve no tristeza, más bien una calma extraña, con un borde de responsabilidad. Volví a la sala de observación como quien vuelve a un lugar familiar después de una discusión importante. El aire estaba tibio. El zumbido constante de los sistemas sonaba casi como respiración. El café, por supuesto, seguía frío. Algunas cosas no cambian ni siquiera en el futuro. Pedí una transmisión directa, sin capas analíticas, sin estadísticas flotando como excusas. La Tierra apareció en pantalla completa. Elegí una escena al azar. O al menos eso creí. Una mujer de más de 45 años estaba sentada en una cocina pequeña. La luz de la tarde entraba de costado, resaltando el polvo en suspensión. Ella revisaba una caja con fotos viejas. Las tocaba despacio, como si pudieran romperse, como si cada una pesara más que la anterior. Sonrió, opina, suspiró, guardó algunas, dejó otras afuera. No pasó nada extraordinario. Y sin embargo, pasó todo. En ese momento entendí algo que no figuraba en ningún informe. La humanidad no se define por lo que construyó, sino por lo que eligió seguir cuidando, aun cuando ya no era rentable, ni eficiente, ni moderno. Cuidaron rituales, cuidaron recuerdos, cuidaron personas difíciles de cuidar. Desde el futuro, eso se ve con una nitidez brutal. Nuestra civilización cambió después de eso. No hicimos grandes anuncios ni levantamos monumentos. Simplemente empezamos a tomar decisiones distintas, menos obsesionadas con la optimización, más atentas a las consecuencias lentas. Enseñamos historia de otra manera, ya no solo fechas y conflictos, sino escenas cotidianas, cómo se sentaba alguien a esperar, cómo se despedía, cómo seguía adelante después de perder algo que no tenía reemplazo. A veces, en charlas informales, alguien pregunta si la humanidad sabía que estaba siendo observada. Siempre hay risas incómodas. La respuesta técnica es no. La respuesta honesta es más compleja. No lo sabían,
pero lo intuían. Esa pregunta que apareció una vez en las interferencias, preguntando si alguien estaba mirando, no fue una anomalía, fue una pulsión antigua, la necesidad de que la experiencia no se pierda del todo. Nunca respondimos ese mensaje, no por crueldad, sino por respeto. Entendimos que algunas respuestas deben construirse hacia adentro, pero si pudiera enviar algo ahora, sin romper ninguna ley del tiempo, sería simple. Diría que sí, que alguien miró y que lo que vio importó. Escribo esta última crónica con una serenidad que no tenía al principio. Ya no necesito convencer a nadie. Tal vez la lea alguien que siente que llegó a una edad donde el mundo parece girar demasiado rápido y demasiado superficial. Tal vez alguien que carga con decisiones que no salieron como esperaba. Desde acá quiero decirles algo con claridad absoluta: en su vida no fue pequeña, fue específica y eso la vuelve irrepetible. El futuro no recuerda a la humanidad como una especie brillante o desastrosa, la recuerda como una especie persistente, capaz de amar en contextos difíciles, capaz de seguir poniendo la mesa aun cuando faltan sillas, capaz de hacer chistes en medio del cansancio, porque el humor, incluso el más seco, siempre fue una forma de resistencia. Antes de apagar la transmisión, dejo la Tierra girando unos segundos más. Pienso que, quizá, el verdadero viaje en el tiempo no consiste en ir hacia adelante buscando respuestas, sino en aprender a mirar el presente con la profundidad que normalmente solo llega después de los errores. Tal vez ustedes ahora mismo están haciendo eso sin saberlo o apago la pantalla. La sala queda en penumbra, camino hacia la salida, con la sensación de haber sido testigo de algo íntimo, algo que no me pertenecía pero que igual me transformó. El protocolo continúa, aunque ya no como experimento. Continúa o como memorial. Gracias por ver el video. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia les dejó algo, los invito a suscribirse y a darle like para que sigamos explorando juntos estas ideas, estos viajes, estas preguntas. Y cuéntenme en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver. Al final, incluso el futuro se construye conversando.